Buenos días, Davinia Lorenzo. Te voy a leer el tarot para darte gracias de haber colaborado económicamente en la confección de nuestro film Poesía sin fin. Me disculpo de haber tomado tanto tiempo para leerte el tarot, porque crear Poesía sin fin fue un trabajo gigantesco. Yo estuve muy enfermo y no tenía la energía para poder hacer esto. Me he demorado casi un año en sanarme. Pero ahora estamos felices, hace un buen día de primavera y tu pregunta es simpática, es enorme. ¿Cuál es la meta de mi vida? Imagínate, es enorme. Bueno, entonces tienes 37 años y yo te voy a contestar con estos números que me diste, mezclando el tarot. ¿Ves tú? Los números que me diste corresponden a la luna, al emperador y al loco. Eso es como, está la luna, que es el arquetipo total de la mujer, de la madre, de la imaginación, de la locura poética, de la magia. Y luego está el emperador, que es el poder material, simplemente el poder material, la tierra, etcétera, y la masculinidad, inferior a la luna, evidentemente, y el mat que se va de esto, se va de este hombre poderoso e inferior, que no reconoce tu maravillosa locura poética. Bueno, pero ahora esto está mezclado, entonces las cartas no son las mismas. Tú tienes 18, voy desde atrás, 22, 21, 20, 19, aquí tienes la primera, 18. Luego tienes el 4, 1, 2, 3, 4. Y luego tienes el 22, ya estamos. La suerte está echada. ¿Cuál es la meta de mi vida? Yo te la voy a decir inmediatamente. La meta suprema para mí, de todo ser humano, es llegar a conocerse a sí mismo. Desde que naciste, tenías tu meta incrustada en tu maravillosa materia y en tu maravilloso espíritu. Tienes que conocerte a ti misma, sin miedo. Esa es la meta de la vida. En los antiguos templos griegos había tres máximas que decía: conócete a ti mismo. 2, nada de más. 3, todo es uno. Conocerse a sí mismo es conocer al universo. Nada de más es quitar todos los prejuicios, obstáculos, todo lo que se opone a que conozcas tu valor interior, que es maravilloso. Y todo es uno, es decir que este universo es una unidad completa. Y tú eres parte de la unidad completa. Y si hay un Dios, tú eres parte de Dios y lo tienes dentro. Y si no es Dios y es una cosa misteriosa, esa cosa misteriosa tú la tienes dentro. Entonces, esta fue tu primera carta. La emperatriz. ¿Ves? Mira tú. En la otra tú estás buscando por el emperador y aquí sale la emperatriz. Es decir, la emperatriz es una persona que ha acumulado experiencia, que ha desarrollado su mente, su emocionalidad, su sexualidad creativa y su vida, y que quiere explotar, pero no sabe a dónde va.
corresponde a tu pregunta. Está todo listo, falta la meta. ¿Y por qué falta la meta? Porque en esta vida actual no la encuentras tú, porque vives un poquito al exterior de ti misma. La segunda carta, la estrella. Esto es lo que tienes que ver en ti. ¿Ves tú? Aquí tú estás vestida de todas las vestimentas que la realidad te da, ¿va? Estás con tu creatividad retenida en esta ave que es tu espíritu, pero la tienes dentro y tienes que dar un paso. Y aquí dobla la rodilla y encuentras tu sitio. Encuentras dónde realmente vivir, el sitio amado que te corresponde. Un sitio que tú honores, que le tengas respeto. Primer sitio que tienes que encontrar para vivir tu cuerpo, vivir en ti misma. Sea lo que sea tu cuerpo, ese es tu sitio. Y en este sitio hay una energía espiritual, ves tu color amarilla que ella está dando a las aguas de la vida, está dando su espiritualidad. Y de entre tus piernas sale una energía azul oscuro, misteriosa, vital, que viene a enriquecer al mundo también, tu creatividad. ¿Ves? Y eso lo estás dando y reconociendo que todo es uno, que estás en medio de los astros, que los astros es una parte de ti, en medio de la naturaleza, en medio de esta maravilla que es el universo. Esa es tu meta, llegar a esto, llegar a la felicidad. Felicidad, felicidad, satori, iluminación, gracia. Todas estas cosas son el ejemplo de lo que es la meta. Ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Estar viva. ¿Y qué es estar viva? Día a día reconocer el transcurso del milagro cotidiano. ¿Qué es ser feliz? Crear amistades. ¿Y qué es la amistad? Es crear cosas junta con otras personas. Intercambiar, colaborar, aceptar la vida. Y una vez que aceptas la vida, ¿qué sale aquí? ¿Qué sale? ¿Qué sale? La fuerza. ¿Ves tú? Es decir, tu finalidad te dice estás haciendo eso, pero tienes una fuerza sexual creativa muy fuerte, retenida ahí, tan retenida como al comienzo, eso no está realizado todavía. Entonces esa gran pasión que tienes que vivir, pues te tiene que esperar. Ya tienes 3 cartas, voy a sacar la carta 3 de aquí. 1, 2, 3. Mira nada más la carta que te sale para ver tu realización espiritual. Te sale la temperancia. ¿Qué es eso que se llama generalmente los niños el ángel guardián? Pero fíjate tú qué maravilla, qué maravilla. Este es lo que eres. Tienes unas vasijas en la mano, ¿no es cierto? Y aquí también, nada más que las vasijas, lo que tú eres estás dando al mundo. Pero lo que le estás dando al mundo, en tu realización, te lo das a ti. Lo que das, te lo das. Y lo que no das, te lo quitas. Yo creo que al hacer esta pregunta de no saber cuál es tu meta, has vivido quitándote mucho porque no has estado dando lo que tú eres. Tu meta es nada de más, pero es dar lo que tú tienes. ¿Y qué es dar? Tu creatividad. Una vez que das tu creatividad, que haces crecer plantas, jardines, pinturas, arte, poesía, tanta cosa, el arte es la maravilla de las maravillas, te lo das, todo eso que das, te lo das a ti misma. Y entonces te encuentras y realizas tu meta. Estás realizada, felicidad.
Y el mejor camino para esto es dar gracias. Aprender a agradecer lo que eres. Y yo te agradezco tu maravillosa colaboración a una película que pretende ser arte puro y no arte industrial. Muchas gracias, Davinia Lorenzo. Qué bonito nombre tienes.